Radio Paz presenta Un mensaje al corazón, programa conducido por Monseñor Rómulo Emiliani. Un mensaje al corazón aborda temas de la vida cotidiana, fe, familia, sociedad. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno de nosotros, pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestra vida. Un mensaje al corazón. Hoy en este mensaje al corazón queremos tocar un tema también muy importante cuyo nombre es la hipocondría. ¿Qué es la hipocondría? Bueno, usted ha visto a personas que están continuamente quejándose de enfermedades, hablando de toda clase de enfermedades, que conocen una cantidad enorme de los pormenores de muchas enfermedades y que continuamente están viviendo o experimentando enfermedades muchas veces supuestas, algunas reales. Personas así que padecen de lo que se llama hipocondría merecen pues atención especial, ya que eso es una enfermedad a nivel emocional, mental, que necesita para ser curada pues el que se tome conciencia de la misma y además de que se someta a la persona a una terapia de pacificación mental emocional. Vamos entonces a ver qué es la hipocondría. Es una condición neurótica, porque es enfermedad neurótica, caracterizada por una excesiva preocupación en cuanto a la propia salud, sin que exista ninguna enfermedad orgánica que de hecho justifique esa preocupación. Es una cuestión de neurosis. Los hipocondríacos dicen padecer diversos dolores en todo el cuerpo. El médico casi nunca descubre ninguna base orgánica de esas dolencias. La hipocondría es un poquito parecida a la neurastenia. La diferencia es que el hipocondríaco se queja de una dolencia en un órgano específico. En cambio, el neurasténico se queja de una pérdida más general de la salud y el vigor, pero tienen una gran relación ambas enfermedades. Los hipocondríacos suelen dedicar mucho tiempo a leer publicaciones médicas, revistas sobre la salud y artículos de periódico relativos a las enfermedades. Les encanta oír conversaciones, participar en ellas, donde se hable de enfermedades. Están siempre bajo un gran interés de cuáles son las últimas enfermedades que han aparecido. Son muy curiosos en ese aspecto. Y están muy dispuestos ellos a atribuirse enfermedades físicas que van desde el cáncer hasta padecimiento del corazón, pasando por otras múltiples enfermedades. Les encanta atribuirse enfermedades. Sospechan a cada rato de que están casi al borde de una enfermedad muy grave, están siempre padeciendo de miedo en relación con supuestas enfermedades y les encanta hablar de sus enfermedades. Algunos hipocondríacos también tienen maneras exageradas en cuanto a la alimentación. Están al día en cuanto a las últimas novedades respecto a la dietética y mantienen sus despensas atiborradas de lo que recomienda la última propaganda de dietas. También tienen en su botiquín cantidad de frascos de medicinas de toda clase. Les encanta muchas veces autorrecetarse. Les encanta tomar toda clase de pastillas. Les encanta hablar siempre que puedan de médicos, de operaciones, de pastillas, de medicinas. Toda su preocupación gira en cuanto a la salud y a la enfermedad. Y no se dan cuenta de que cada vez están enfermando más emocionalmente. Estos individuos, los que padecen de hipocondría, suelen caracterizarse por la inestabilidad y la inmadurez. Especialmente pues en el enfoque de los problemas. Cualquier dolorcito, ya piensan ellos que tienen una enfermedad orgánica muy grave. Y siempre están preocupados por los dolores.
y cada día pues tienen nuevos dolores y cada día están más preocupados y cada día aparecen nuevos dolores. Un círculo vicioso terrible aparece en ellos y ciertamente se van enfermando cada vez más y algunas veces enfermando a sus seres queridos porque a todo le transmiten sus nervios, sus angustias, su preocupación. La hipocondría, una enfermedad nerviosa muy preocupante. Los síntomas hipocondríacos son corrientemente el resultado de experiencias de la niñez. Al comienzo de su vida, el niño no amado, el niño inseguro, aprende que la enfermedad física, por lo común, le atrae simpatía y atención de los demás. Ellos se dan cuenta de que cuando un familiar enferma, todos se preocupan por ese familiar, y entonces él empieza a enfermarse para llamar la atención, para sentirse más cercano a sus familiares, para sentir más el aprecio, el apoyo. Y entonces la enfermedad, la supuesta enfermedad, aparece como un arma de manipulación. Pero el interés en el fondo es bueno, es que se preocupen por mí. Como no lo consigo, normalmente, como no consigo que me amen, que me quieran, que me pongan atención, me pondré enfermo y así me pondrán atención. Y esto es alarmante. Y quien tenga un niño así, pues que sepa que el problema en el fondo es una falta de amor. Además, los hipocondríacos suelen mostrar una excesiva preocupación en cuanto a la salud desde muy edad temprana, y es porque muchas veces tienen familiares que se quejan de enfermedades, y entonces los familiares le transmiten la angustia al niño. El niño entonces crece en un ambiente donde siempre se habla de enfermedades, donde siempre hay preocupación por la salud, y el niño entra en ese ambiente, y para poderse hacerse sentir, debe también hablar de enfermedades y poner atención a los que supuestamente están enfermos y seguir la corriente de otros hipocondríacos, y así poco a poco él va cayendo en la hipocondría. Hay algunas personas que tienen síntomas hipocondríacos que están destinados a controlar a otras personas. Una enfermedad repentina o un dolor intenso a veces vienen para entonces manipular a algún familiar, manipular a algunas personas para que centren la atención en esta otra persona y así quizás evitar alguna otra acción, algún otro tipo de comportamiento. Es curioso, hay casos como por ejemplo el de algunas mamás que mantienen en sus casas a sus hijos mayores de edad y a base de manipulación, de sugestión, de mucha presión, impiden que los hijos se casen para que siempre estén cuidándolas. Y entonces, aparte de sus enfermedades físicas que puedan tener, aparecen síntomas claros de hipocondría, pero muy manifiestos, para manipular a un hijo, a una hija. Aparecen supuestas enfermedades físicas muy graves cuando el hijo o la hija pues manifiesta que piensa casarse. Y entonces, en el fondo, con la enfermedad están diciendo, ¿y me vas a dejar así? ¿Me vas a dejar que yo me muera? ¿Te vas a casar y vas a dejar que yo, tu madre, quede aquí en una cama postrada? Muchas veces la hipocondría aparece como un medio para manipular a alguna persona para que la persona no haga determinada acción. Y en cuanto al papá y a la mamá, si el papá o la mamá tienen tendencias hipocondríacas, es muy natural que el niño, que el hijo, también ponga exagerado énfasis en la salud del cuerpo. Cuando los padres muestran excesiva preocupación por cualquier insignificante dolencia física, los hijos también van a adquirir esta misma preocupación. Es más, van a aprender muy pronto que las enfermedades supuestas pueden proporcionar grandes ventajas. Cada vez que aparezca una situación difícil o amenazante, surge inmediatamente una enfermedad física que puede servirles de escapatoria, de excusa. Ellos lo ven, por ejemplo, en los papás.
Cada vez que aparece una situación difícil que preocupa en la casa, pues alguien se enferma. Y en la enfermedad, como se escudan de enfrentarse al problema, aparece la enfermedad como un medio para tapar el problema o para decir yo no puedo enfrentarme a esto porque estoy enfermo. El niño se da cuenta del juego y entonces aprende a utilizar estos mismos mecanismos de hipocondría para no enfrentarse a los problemas escolares, a otra clase de problemas. Y así, cuando la persona llega a ser mayor, adulta, este mecanismo de defensa está ya muy alimentado. Y es fácil que cuando venga una situación difícil, aparezca la enfermedad física como un medio para no enfrentarse al problema, para no hacer nada y para calmar su conciencia. El hipocondríaco entonces utiliza algunas veces su enfermedad para no enfrentarse a situaciones difíciles que amenazan su seguridad, su ego, etc. Si en la niñez, por ejemplo, un individuo ha padecido de numerosas enfermedades que han provocado mucha simpatía y exceso de preocupación en sus familiares, cuando adulto hará lo mismo, inconscientemente recaerá en situaciones similares de enfermedad como un medio de atraer atención. Esto sucede algunas veces en familias donde el esposo o la esposa no se sienten muy queridos por el cónyuge o no se sienten muy queridos los papás por los hijos. Entonces, algunas veces caen en una enfermedad física que no es real, aunque la persona está convencida de que lo es, para atraer la atención del esposo, del hijo, de la hija, de la esposa. El hipocondríaco, en el fondo, tiene problemas más grandes que la misma hipocondría. Otra gran causa de hipocondría es ese sentimiento de fracaso y desengaño que se experimenta algunas veces en la vida cuando no se consiguen ciertas metas. Una persona se propone algunas metas reales, concretas, que podría alcanzar, pero que no pudo alcanzarlas por equivocaciones, por fallos. Entonces, en la medida en que se da cuenta de que no puede alcanzarlas, se enferma para manifestar a los demás que no alcanzó esa meta, no porque falló, no porque no supo trabajar por las metas, sino porque se enfermó. También se da más todavía en las personas que tienen metas irreales, metas ajenas a la realidad. Cuando no consiguen esas metas, que es imposible que las consigan, porque son metas irreales, aparece la enfermedad como la excusa para decir, yo no pude conseguir esa meta, no porque estaba equivocado en cuanto a la meta, sino porque me enfermé. La enfermedad física aparece entonces como una explicación lógica que calma la conciencia del hipocondríaco e intenta engañar a los demás. Ocultándose pues tras síntomas hipocondríacos, la persona escapa pues a ese sentimiento de fracaso que vendría normalmente cuando uno no llega a una meta, y obtiene además la atención de los demás que habría correspondido al éxito si lo hubiera tenido. La gente entonces dice, no, casi alcanza la meta, pero como se enfermó no pudo. Pero en el fondo esa persona triunfó, cuando en el fondo no triunfó porque no desarrolló bien sus cualidades, porque no se enfrentó bien a los problemas, porque no supo ganarse la meta, pero la gente piensa que fue por una enfermedad. También está claro que los sentimientos de culpabilidad, cuando ya aparece el complejo de culpabilidad, pueden ser factores que causen el desarrollo de reacciones hipocondríacos. Por ejemplo, si una persona que tuvo un pasado un poco triste en algunas facetas de su vida, no aprende a aprender del pasado para no caer en lo mismo, y no se perdona a sí mismo, y no busca el perdón de Dios, tendrá siempre el problema del complejo de culpa. Entonces estará continuamente autocastigándose, buscando castigos para sí mismo, para poder pagar la deuda que esa persona tiene consigo misma y con Dios y con los demás
por sus pecados del pasado. El complejo de culpa, cuando pues no se soluciona, provoca también situaciones de hipocondría. La persona empezará a castigarse, pero mucho, a nivel de enfermedades, por pecados del pasado. Así una persona, pues, se dirá a sí misma, estoy pagando con mi enfermedad los pecados que cometí. Y además la persona, en el fondo, no va a querer curarse, porque sabe inconscientemente que la enfermedad es la forma de pago por los pecados cometidos. En el fondo, se va a sujetar a su enfermedad. Todo esto, pues, son causas posibles de la hipocondría. Ahora bien, ¿qué hacer con un hipocondríaco? ¿Qué hacer con una persona así? En primer lugar, es necesario comprender las necesidades emocionales que el individuo trata de satisfacer mediante sus dolencias físicas. Es decir, preguntarse por qué la persona está continuamente sufriendo de dolencias físicas. ¿Cuál es la causa emocional? El por qué está actuando así. Si vemos que la persona con sus dolencias físicas lo que está buscando es llamar la atención, buscar más afecto de los demás, hay que hacerle ver claramente a la persona que así no conseguirá el afecto profundo de los demás. Lo más que va a conseguir es compasión, lástima y quizás hasta rabia por estar continuamente la persona enfermándose y causando problemas a su prójimo. En segundo lugar, que si busca afecto, entonces debe dar mucho afecto. En la medida en que dé afecto, recibirá afecto de los demás. Y en tercer lugar, saber que el único que nos puede amar día y noche, siempre, con un amor totalmente fiel, permanente, es Dios. Y que entonces en Dios puede buscar su afecto. Y esta conciencia clara de que Dios lo ama siempre, hará que la persona vaya eliminando esas causas emocionales que lo llevan a la hipocondría. Ahora, si la cuestión es que la persona está excusando fracasos a través de enfermedades ficticias o medio reales, hay que hacerle ver claramente que en la medida en que esté excusándose, se está engañando y así nunca podrá resolver el problema o el obstáculo que le impide llegar al éxito. Debe revisar sus metas. ¿No será que sus metas son en verdad irrealizables? ¿Que no pueden llegar a cuajar en una realidad concreta? ¿O será acaso que está equivocando el camino para llegar a esa meta? ¿Que no ha dado con el método concreto para realizar sus objetivos? ¿No será acaso que necesita más orientación, más consejo para lograr sus propósitos positivos? Sea lo que sea, es absurdo escudarse detrás de una enfermedad para poder entonces decir que fracasé por razón de que me enfermé. A la persona que padece complejo de culpa y que cree que con una enfermedad va a ir limpiando su pecado, va a ir pagando el precio del pecado cometido en el pasado, hay que decirle lo siguiente: Dios no quiere la aniquilación de nadie. Dios no quiere que uno pague su pecado autoaniquilándose. Ya Cristo Jesús murió en la cruz por amor, derramando la sangre por nuestros pecados, y Él nos ofrece su perdón. Él quiere que nos arrepintamos y que cambiemos nuestra forma de vida. Él no quiere autoaniquilación como pago por el pecado. Él no quiere que usted se enferme para así mantener limpia o más tranquila su conciencia. No es voluntad de Dios eso. Si la persona hipocondríaca lo es simplemente para satisfacer una conciencia intranquila, que sepa que eso lo va llevando a la ruina y que va en contra de la voluntad de Dios. Lo que hay que hacer es simplemente pedirle perdón a Dios
pedirle perdón a las personas a las que le hicimos daño, cambiar de forma de vivir y perdonarnos a nosotros mismos. Evitar en lo posible caer en el pecado. El complejo de culpa entonces va a implicar un acto de perdón de uno a sí mismo. Mientras eso no ocurra, la persona entonces estará intranquila y habrá muchas que buscarán enfermedades para ir pagando pecados. Esto es absurdo. El hipocondríaco pues es un enfermo, yo diría hasta grave, porque con su obsesión está aniquilándose, está infligiéndose una tortura mental, emocional, con también efectos físicos, algunas veces notables. Se sabe que a través de la sugestión uno puede hasta crearse una enfermedad grave. Hay que tener mucho cuidado en la forma en que uno usa su mente. Es mejor pensar que uno está sano. Es mejor creer que uno tiene salud. Si hay dudas, acudir al médico. Si el médico no encuentra nada, pues creer entonces con más razón que uno está sano. Una actitud positiva, un enfrentarse a los miedos, a las obsesiones, con una mente muy lúcida, un repetirse constantemente que yo estoy sano, un creer que Dios a mí me hizo sano, nos hizo sanos y que tenemos dentro de nuestro ser todo lo necesario para mantener la salud. La hipocondría es una enfermedad mental muy seria y las personas que padecen este problema sufren demasiado. Dios quiera que no sea ese el caso suyo. Si lo es, busque la ayuda de Dios y también la ayuda profesional si es necesaria y comprenda que no puede vivir feliz y tranquilamente con la hipocondría. Volvemos a invitarles a que escriban al programa, al apartado señalado en este caso. Nosotros estamos dispuestos a responder a sus cartas, dándoles los consejos necesarios como complementos de este programa. Y no se olvide, con Jesucristo, con el Señor, usted puede vencer cualquier cosa, también la hipocondría. Con Él usted es invencible.